El problema a resolver es determinar si CGS debe ejecutar la obra del túnel de la autopista de Madrid, dado que el presupuesto proyecta una pérdida de 3,9 millones de euros antes de impuestos. Los criterios relevantes para la decisión, económicos como el margen bruto y resultados antes de impuestos, impacto en el flujo de caja y financiamiento del proyecto, riesgos de sobrecostes y retrasos y la capacidad de aumento del presupuesto. En la parte técnica, la complejidad de la obra y requerimientos medioambientales, capacidad técnica, experiencia de CGS en proyectos similares. En la parte legal, cumplimiento de normativas ambientales y requisitos administrativos y condiciones del contrato en la administración pública. En la parte ética y social, la contribución en la sostenibilidad y responsabilidad social, creación de empleo para personas con discapacidad. Y al ordenar los criterios, en primer lugar tenemos a la viabilidad económica, lo que se refiere a rentabilidad, impacto en el flujo de caja, financiamiento. Esto va seguido del cumplimiento de normativas legales y medioambientales y de igual manera el impacto estratégico de la empresa en caso de tener nuevos contratos. Dentro de la información relevante para esta decisión está el margen bruto del presupuesto de la obra, que es de 20,4 millones de euros, los costes de estructura, que es de 19 millones, gastos financieros de 5, resultados antes de impuesto, que sería en números negativos 3,9 millones, y obra ejecutada pendiente de certificar superior al promedio del sector en 3 puntos, posibilidad de nuevos contratos por 250 millones y la capacidad de negociar modificaciones que incrementen la facturación y eviten pérdidas. Es por eso que se debe priorizar la información financiera más crítica, como es el margen bruto y costes estructurales y financieros, la capacidad de recuperación de la inversión en futuras licitaciones, la posibilidad realista de modificar el contrato para aumentar el presupuesto, riesgo de que los ingresos no se certifiquen en el tiempo estimado. Algunos de los factores pueden distorsionar la información teniendo errores subjetivos, como el optimismo excesivo de los ingresos esperado por modificaciones y la subestimación de riesgos y sobrecostes, la falta de datos históricos sobre el impacto de nuevos criterios ambientales y de cómo se ha venido trabajando con estos clientes y el pago de los mismos, y la posible sobrevaloración del acceso a futuras obras sin un plan claro para asegurar estas adjudicaciones. En cuanto al análisis vertical del presupuesto y la comparación con información histórica, tenemos que el coste de material es 69% de la producción, mientras su histórico era del 65%. La mano de obra directa, que es de 19% de la producción, mientras que su histórico es del 18%. Los costes de estructura 12,6%, mientras que el histórico es de 12%. Los gastos financieros de 3,3%, mientras en el histórico se ha mantenido de 3%, y el margen bruto de 13,6 versus el 12% que era el histórico, lo cual es insuficiente para compensar otros costes. El análisis muestra que los costes han aumentado en comparación con otros proyectos, lo que agrava la rentabilidad negativa, haciendo imprescindible aumentar las modificaciones para equilibrar un resultado y poder tener este número en positivo. ¿Cuáles son los riesgos en el cumplimiento del presupuesto? Está el riesgo financiero con posible falta de liquidez si los ingresos no se certifican a tiempo, el riesgo técnico, complejidad del proyecto y potenciales sobrecostes, el riesgo ambiental, restricciones por la ubicación en la zona protegida, riesgos contractuales como posibles retrasos en la aprobación de modificaciones, y estas modificaciones son las que dan un avance extra en la parte monetaria, y el riesgo de no conseguir justamente un aumento suficiente en las modificaciones para compensar la pérdida, ya que estos pueden ser rechazados. En cuanto a las opciones de solución, es reestructurar el presupuesto, aumentar la partida de modificadas para garantizar rentabilidad, negociar con la administración pública, asegurar condiciones favorables para las modificaciones, buscar financiamiento externo para reducir la presión sobre el flujo de caja o en sí rechazar la obra si el análisis final muestra que el riesgo es inaceptable para la empresa. ¿Cómo comprobamos la viabilidad? A corto plazo la obra genera pérdidas, pero a largo plazo puede abrir nuevas oportunidades como el proyecto de 250. Pero esto no es una garantía de que se va a tener eso, por lo cual se debe analizar este proyecto y ver si se tuvo otro tipo de negociaciones anteriores para manejarnos con datos anteriores. El plan de acción a tener es revisar los costes de materiales y de subcontratistas, negociar un aumento en los modificados antes de aceptar la obra, ya que así podemos tener nuestro balance en positivo, explorar financiamiento con tasas más bajas, implementar controles financieros más estrictos. Es importante recalcar que muchas veces se necesita información adicional a solicitar. Dentro de este está justamente el historial de éxito en modificaciones de contratos en proyectos similares, ver más o menos un porcentaje de lo que se maneja o un promedio de cuánto puede subir.
las alternativas de financiamiento para cubrir la pérdida inicial, la opinión de expertos en obras civiles sobre la viabilidad de este presupuesto que se está presentando y posibilidades reales ante la administración acepta un incremento en los modificados para tener positivo. De igual manera, se tiene una propuesta de mejora en el sistema de información e implementar un sistema de costeo basado en actividades para evaluar costos reales de cada obra, integrar modelos de análisis de riesgo financiero para esta toma de decisiones, automatizar el seguimiento para reducir retrasos en certificaciones y que éstas sean más fluctuantes y se den con mayor precisión, mejorar la previsión de modificados en presupuestos iniciales. Como conclusión final, tenemos que no es viable en su forma actual de la manera en la cual el presupuesto está dado actualmente. Sin embargo, la obra se debería ejecutar si se consigue un aumento suficiente en los modificados para evitar pérdidas y estos modificados que sean negociados mucho antes para que los números estén en positivos y no tener un riesgo tan alto. Sin embargo, también se puede analizar el histórico de contratos que se han llevado para poder tomar una decisión final.